Bendito eres tu Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde donde nos esté viendo en cualquier parte del mundo en este momento. Aquí quien les habla, el pastor Diego Jaramillo, hermano en la fe, conocedor y tratar de practicar la escritura lo más que podamos entenderla. Y queremos que si usted le gusta o se siente atraído, se siente bendecido por este programa, por esta transmisión, por estas enseñanzas, pues simplemente nos lo deje saber escribiéndonos, poniéndole un like, afiliándose a nuestra página Casa de Israel. Realmente le damos gracias a Dios que como gentiles se nos ha abierto la puerta una vez para poder regresar a la casa del Rey. Amén. Como hijos pródigos podemos volver a conocer su palabra, su escritura, a ser perdonados, a ser limpiados por la obra que Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, Jesucristo, como se le conoce en el mundo cristiano, como Señor y Salvador personal. En esta porción queremos retroceder un poco porque por causa de las últimas dos fiestas o celebraciones que se dieron, pues un poco de confusión con las enseñanzas, y la semana entrante vamos a tomar un tiempo para hacer preguntas y respuestas, y seguramente no se va a transmitir esa enseñanza personal o directa, no sé todavía, pero ya lo miramos. Pero la porción bíblica que nos corresponde o que vamos a estar viendo para ponernos al día en las parashas, déjenme volver un poquito mis pensamientos, hay mucha cosa en mi cabeza. Cuando una fecha señalada, una fiesta, una celebración, y quiero aclarar con esto, no son fiestas, a pesar de que en las fechas señaladas se celebra, no son fiestas simplemente por ser fiestas, porque el día que yo no quiero ir a la fiesta no voy, no. Son tiempos señalados y de reunión con el Altísimo, en la cual Él manifiesta su poder. Y hay 4 fechas específicas que para nosotros hoy en día sirve de recordación. Y estas 7 fiestas se dividen en 2 grupos. Las de primavera, que son 4, y las de otoño, que son 3. En total son 7 tiempos señalados, y esos 7 tiempos señalados cumplen el plan de Dios de redención total. El primero de primavera son 4 celebraciones, son 4 fechas, se hace fiesta en ellas, se celebra individualmente en las casas. Hoy en día especialmente tenemos que hacerlo o en las congregaciones, en las sinagogas, en los lugares de reunión, porque ya no está el templo. Si el templo de Jerusalén estuviera en pie y nosotros fuésemos parte del pueblo de Dios, tendríamos que subir, comprar tiquete de avión, ir en barco, pero tendríamos que subir. El que no suba, pues realmente no estaría agradando al Altísimo. Entonces, en la primera fiesta o la primera fecha donde Dios inicia su periodo de redención, de pureza, de limpieza, de asimilación, es la fiesta de Pesach. Nos enseñaron y aprendimos, el Cordero de Pesach es Jesucristo, Yeshua. Murió por nuestros pecados. Pero ahí donde viene un pequeño error. Entender que hay un pequeño error en la manera en que interpretamos las fiestas o los eventos, los tiempos señalados. Pesach, el cordero de Pesach, el cordero que se sacrifica en Pesach, no es un cordero que se sacrifica por causa del pecado. No se sacrifica ese cordero por causa del pecado. Se sacrifica para liberación, para proclamar la libertad, el salir, o sea, es el inicio de salir de la esclavitud. Claro, es algo que se tiene que hacer. Hoy en día se recuerda porque Yeshua lo dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero algo que tenemos que entender, que cuando Yeshua murió en Pesach, a la tarde, entre las 2 tardes del día que iniciaba el día 15, porque realmente el día 14 comienza a la caída de la tarde del día anterior en nuestro calendario greco-romano, es en la segunda tarde, o sea, cae la noche, pasa toda la noche, Yeshua come con sus discípulos, pasa y se va al monte Getsemaní, allí está en oración, y a la medianoche, a la madrugada, llega Judas con los soldados, lo arrestan. No hay concilio en ese momento porque todo está cerrado.
Entonces lo llevan a diferentes lugares y ahí empiezan a violar la ley de Moisés porque no se puede juzgar a una persona en oculto, en lo secreto. Entonces al siguiente día, cuando sale la mañana, en la mañana lo llevan a diferentes lugares, a Poncio Pilato, lo llevan a Herodes, y allí Herodes, lavándose las manos, a la caída de la tarde da la orden de ser crucificado. Esa es Pascua. Entonces, él muere en esa tarde cuando comienza inmediatamente a la caída del sol de esa tarde, acaba el día de Pesaj y comienza panes sin levadura, la segunda fecha. Porque Yeshua lo hizo de esa manera. Ahora, quiero entender, Pesaj este año cayó a la tarde de un viernes para la tarde de un sábado y nosotros celebramos Pesaj y comimos a la tarde. Hay otras creencias que puede ser un día, 2 días, una semana y esos son los líos que tenemos todos. Pero bueno, nosotros lo celebramos. Pero cuando Pesaj cae lunes o cae martes o cae jueves de nuestro calendario, ese es el día que hay que guardar. O sea, no como lo enseñó la tradición católica apostólica romana, que siempre va a ser un viernes, sin importar la fecha, sin importar el número del mes, siempre va a ser un viernes y va a resucitar un domingo, siempre. La verdadera cita de Dios no es así. El pueblo de Dios tiene que aprender y nosotros tenemos que aprender a perder. ¿Y a qué me refiero con estos amados? Si Dios dijo que el día de reposo es miércoles, yo tengo que arreglar mi calendario. ¿Por qué? Porque si yo estoy en las naciones paganas sirviendo, yo tengo que dejarle entender que mi fe va por encima de los recursos económicos. Y esta es la parte más difícil para la humanidad. Muchos de nosotros, incluyéndome yo, muchas veces, cuando yo pensaba que el día del Señor era el domingo, una empresa que me contrataba, yo le decía, para mí el domingo es un día santo, cuando entendía que el domingo era el día santo. Y yo no hacía arreglos para trabajar ese domingo. Y me podían decir, pero va a perder el empleo. Prefiero perder el empleo. Dios es más poderoso para guardarme o proveerme otro trabajo mejor que me permita santificar el día. Erróneamente lo creía porque me enseñaron que el domingo es el día santo. No, el día santo no es el domingo, porque el domingo nació santo a pesar de que la Iglesia Católica lo formó por la supuesta resurrección de Jesús. Pero si usted es inteligente, que sé que lo es, y puede contar de viernes a domingo, no hay 3 días. Entonces, si Jesús resucitó, póngale que haya resucitado un domingo, póngale que ese año, el día de la resurrección fue un domingo, eso no lo acredita para que sea el día del Señor, como nos han enseñado a todos. Ahora, en el año en que el Señor murió, él no pudo morir viernes y resucitar domingo. Entonces, ahí es donde viene el error. Él tuvo que resucitar en reposo para podernos dar reposo. A la caída de la misma tarde, si él murió entre las 2 tardes de un día, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado o domingo, cualquiera que haya sido, se cuentan 3 días y 3 noches y la hora en que murió exactamente, entonces él resucitó. Pongamos, si él resucitó a la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, antes de que cayera el sol, del día de reposo, porque él es dueño y señor del día de reposo, y Dios lo estableció ese tiempo señalado para que fuera así, no para que fuera un lunes, no para que fuera un miércoles, no para que fuera un jueves. Él tenía que resucitar en reposo, en el día de reposo, tenía que resucitar en el día de reposo sabático, en el que corresponde el 7º día de la semana. El Señor resucita. Entonces, si nosotros partimos de esa premisa que Él resucitó a la tarde, entre las 2 tardes, porque pasaron 24 horas de un día y 12 de día y 12 de noche, entonces regresamos viernes a las 3 de la tarde, jueves a las 3 de la tarde, miércoles a las 3 de la tarde. Podemos deducir que él murió el miércoles a las 3 de la tarde para que resucitara sábado a las 3 o 4 de la tarde. Claro, como era un día de reposo semanal, nadie se mueve en Israel, ni en el mundo. El pueblo de Dios no se mueve. Ahí no buscan trabajo, ahí la economía no es la más importante, sino la obediencia a Dios. Entonces, cuando usted está en Israel, todo está cerrado. En barrios, en comunidades judías, israelitas, que creen a Dios, todo se paraliza. La economía, las transacciones, las negociaciones,
Ahí todo se paraliza. Claro, atienden emergencias hospitalarias, atienden emergencias de robos y cosas de esas porque están guardando y salvando una vida y no se está violando el día de reposo. Hay cosas que tenemos que entender para poder entender los tiempos y el propósito de Dios para la humanidad, especialmente para su pueblo. Entonces, todo se paraliza, todo queda completamente paralizado. Yo injertado, tengo que empezar a aprender lo mismo y tomarlo como prioridad. Cuando cae la tarde de ese final del día de reposo, comienza la segunda fiesta, que son 7 días, más el día de Pesas, son 8 días en total, como lo dice Levítico, es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque durante esa semana se come pan sin levadura como un recordatorio de lo que el Señor hizo. Ahora, cuando lo vemos en la vida de Yeshua, él representa al sacrificio, pero no de pesa, sino al sacrificio de que no se encuentra en él ningún pecado. Yeshua no podía cargar con todos los pecados de la humanidad, no podía cargarlos. O sea, a él no se le podía hacer culpable de su pecado y del mío. No se le podía hacer, ¿por qué? Porque entonces se convertiría en pecador. Si él lleva el pecado suyo y el mío, automáticamente el Señor se vuelve pecador. Y si es pecador, no puede ser santo, no puede ser justo. Entonces, ahí tenemos que entender que esta presentación, cuando él muere sepultado, se está presentando delante del Padre sin pecado, sin levadura, limpio, puro. Y está 3 días sepultado. Y en ese tercer día se presenta la primera gavilla mecida de la cosecha, donde comienzan las 7 semanas inmediatamente para contar lo que es el día de la siguiente fiesta, que es Shavuot o Pentecostés. Entonces tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que incluye Pesach, panes sin levadura, la fiesta de las 7 semanas y termina con Pentecostés. En Pentecostés hay otra celebración y esas son las fiestas de primavera. Estamos en primavera. La fecha que creo que cae va a ser para junio, lo que es Pentecostés. Ahí representan esos tiempos señalados la primera manifestación del plan de redención para traer a todas las naciones, a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo dice Mateo capítulo 15, cuando Jesús está hablando con una mujer sirofenicia que está clamando para que él venga y sane su hija que está endemoniada. Él le dice, yo he venido solamente, únicamente a salvar y a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer le dice, pero yo soy extranjera, yo no tengo derecho, pero los extranjeros tienen el derecho de comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Jesús trata a esa persona como un animal, como un perro. Realmente en la escritura vemos perrillo, ay, tan lindo el cachorrillo. No, no, era déspota, era simplemente, la salvación no es para ustedes. Pero esta fe de esta extranjera mueve el corazón de Dios de una forma de que todos podemos recibir la salvación si estamos dispuestos a pagar el precio de obediencia. Se paga un precio de obediencia, no solamente de creer, sino de creer obedeciendo, de creer haciendo, de creer buscando. Entonces allí el Señor se sorprende y dice, grande es tu fe, se ha hecho como tú has sido. De ahí no nos dice más la historia que pasó con esta mujer que llegó a pedir esta salvación, pero Yeshua enfatiza, he venido solamente, sino, esa palabra que aparece allí es exclusivamente. ¿Por qué? Porque él venía a hacer la restitución de aquel que se había ido lejos, que habían enviado lejos, que no tenía derecho a regresar para que ahora a través de la fe en él pueda regresar y empezar otra vez a obedecer. ¿Cómo podemos corroborar esto? Cuando los gentiles en el capítulo 15 del libro de Hechos vemos que el Espíritu Santo se derramaba igual en ellos que como en los de Judá, en los de la tribu de Judá, ellos se quedaron sorprendidos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué leyes les vamos a poner? ¿Qué cosas les vamos a poner? Y él dice simplemente toma una decisión, no le pongamos una carga. No es que no lo vayan a hacer, no es que no lo vayan a hacer, pero no les vamos a imponer cargas que ellos en este momento no pueden comprender. Mientras ellos vayan semana tras semana, Shabbat tras Shabbat, a escuchar a Moisés. ¿Qué es Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio, año tras año, en la silla de Moisés, donde se sienta el rabino, el maestro, a enseñar. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La obediencia viene por el oír. La sinceridad de mi corazón, la circuncisión de mi corazón, escucho la palabra de Dios y comienzo a crecer. Mientras ellos escuchen a Moisés, porque tienen a Moisés que hablen de él semana tras semana, les vamos a rogar a los gentiles que se aparten de 4 cosas como una descontaminación para iniciar el proceso de libertad. Cuando usted ve que Dios saca a Israel de Egipto, hace un tiempo de purificación en su vida, les manda unos requisitos que los vimos en Éxodo cuando estudiamos el libro de Éxodo, y ese es el tiempo de purificación para ahora en Levítico llevarlo por todo lo que es la santificación. Y de eso se trata Levítico. Levítico es un libro de santidad. Levítico es un libro de santificación. Claro, no todos los mandamientos aplican a mí. Hay mandamientos para las mujeres, hay mandamientos para los hijos, hay mandamientos para los hombres, hay mandamientos generales. Entonces, la obediencia, hay mandamientos teniendo el templo. La obediencia es el resultado de la fe que yo y el amor que yo siento por Dios. Al recibir el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, yo comienzo a obedecer y es un camino de santidad. De hecho, la Biblia dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, no solamente sentirme santo, no solamente decir, ay, qué tan lindo canté, me ericé, se me pararon los pelos. No. Eso es parte de las emociones humanas. La santificación es el resultado de la comprensión voluntaria de la palabra y la obediencia. Y sí, pastor, si hago algo y no había que hacerlo, ¿qué perdí? Nada, no perdió nada. Porque si lo hizo con alegría, lo hizo con un corazón sincero, no perdió nada. Pero si dice, no lo voy a hacer porque Jesús pagó por todo, murió por todo, ya yo no tengo que hacer nada y había que hacerlo, lo pierde todo. Ahora, las otras fiestas que representan la segunda venida del Señor se van a ver un poco comenzándola en este tiempo. La primera fiesta que se celebra en otoño es el inicio de cabeza. Se llama la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de trompetas, y es la primera celebración. Luego de la fiesta de celebración de Yom Teruah, continúa la fiesta de Yom Kippur, que es la que está hoy, y quiero hablar un poquitico en el día de hoy. En esta fiesta de Yom Kippur es donde verdaderamente no es un cordero, sino que es un chivo macho el que lleva la culpa del pecado, el que carga con todo el pecado. Y este Azazel, que lo vamos a ver un poquitico más adelante, no representa a Yeshua, no representa a Jesús. El otro chivo que queda, sabiendo que no fue culpable, su sangre derramada, su sangre entregada, limpia y pura, al llevar al otro al desierto, representa que esta sangre se convierte en la sangre expiatoria de todo el pueblo de Israel. Y entonces, una vez limpios, podemos celebrar la fiesta de tabernáculos. Tabernáculo significa Dios habita permanentemente con nosotros, que no se ha visto todavía. Dios no habita permanente. Sí, nos dijeron y lo creemos y lo tenemos. El Espíritu Santo está en mí. Dios está habitando por el Espíritu Santo en mí. Pero literalmente, Dios va a habitar en medio de su pueblo como Rey de Reyes, el único Rey sobre todas las cosas cuando Él establezca su reino sobre la tierra. Un nuevo cielo, una nueva tierra donde mora solamente la justicia. Ahí es la celebración de la fiesta de tabernáculo. Dios habitando completamente entre nosotros. Y esas son las fiestas. Y estas se encuentran en Levítico 23 de una forma detallada. Pero la primera fiesta, la primera fecha, la primera identidad que nosotros tenemos con Dios como su pueblo es Shabbat. Al celebrar Shabbat, estamos corroborando cada semana que Dios está con nosotros, que nosotros asistimos a la fiesta. Entonces, hoy nuestra porción bíblica se llama Acharei Mot, que significa después de la muerte. Y esto es discutible de muchos aspectos, por qué fue la causa
que murieron los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes encargados de sacrificios y todas estas cosas. Y entonces, después de que ellos habían hecho esto, murieron porque ofrecieron al Señor un fuego extraño, dice la Escritura. Y como les digo, hay que estudiar esto para poder tomar una decisión. Hermano, hermana, nunca se atreva a decir nada que usted realmente no ha estudiado, que no ha corroborado con la cultura, con los tiempos, con la forma de gobierno, con las costumbres. No podemos cristianamente decir cualquier cosa de la Escritura porque tenemos que encerrarla en un marco explicativo mucho más amplio para poderlo entender. Así que tengan mucho cuidado. El capítulo 16 del libro de Levítico, en un resumen, habla del día de la expiación. Pero ¿cuál es el día de la expiación y por qué la expiación? No fue por causa de la muerte de los hijos de Aarón que el pueblo pecó completamente. El pueblo, excepto los levitas que no participaron de ello, el pueblo se contaminó. El pueblo practicó el pecado del becerro de oro. Y pasan todo este tiempo y llega el día de justificación. El día de justificación es el día en que Dios perdona al pueblo y hay un recordatorio año tras año. Nosotros, aún con la fe en Yeshua, debemos recordar esta fiesta. Todas las religiones paganas, cualquiera que sea, tienen los días santos. Por ejemplo, el Ramadán es el día más santo para los musulmanes de todo el mundo y viajan hasta la Meca. O sea, todos los que pueden viajar a la Meca van porque para ellos es el día más significativo espiritualmente. A nosotros nos enseñaron que el día más significativo de toda la fiesta alta, más alta, más alta, más alta es Semana Santa. Y en el mundo entero, cuando el gobierno católico religiosamente gobierna sobre las naciones de todo el mundo, han determinado que la Semana Santa, Viernes Santo, Jueves Santo y Domingo de Resurrección es el tiempo más sublime espiritualmente de esta creencia. Y no debe de ser así para nosotros. El día más sublime, el día más hermoso, el día de mayor significación para nosotros, a pesar de que todos son importantes, no me malinterpreten, es el día de Yom Kippur, es el día de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer Yeshua cuando él venga es esto mismo, juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando su obra y la mía sea puesta delante de él y se queme y no permanezca, vamos a ser desechados. Nuestra obra va a ser probada. Y solamente tenemos la misericordia, la compasión, el deseo de que el Señor no tome en cuenta esas cosas porque realmente o lo hicimos por ignorancia o cualquier razón que hicimos las cosas. Es en este día de juicio que Yeshua trae que se está celebrando Yom Kippur. ¿Qué hacía Yom Kippur? El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el máximo que era elegido en este momento, representa a Aarón, le habían advertido, no entre cualquier otro día, solamente este día él puede presentar, tiene que cambiar sus vestiduras, tiene que hacer un sacrificio por él, y luego de presentar el sacrificio por él, ese día de Yom Kippur es cuando se eligen dos machos cabríos, o sea, dos cabras macho son elegidas. Después de que el sumo sacerdote entró al lugar santísimo y fue perdonado y salió, quiere decir que la sangre que él entra del otro macho, porque se echa la suerte a ver a cuál de los dos le toca, o sea, son animales, pero son un simbolismo de lo que es la redención. Cuando la suerte cae sobre el que va a ser limpio y declarado limpio, es sacrificado. El sacerdote entra al lugar santísimo con esa sangre y allí, cuando es justificado y es aceptado, él sale. Y cuando sale, coge un cordel rojo manchado con esa sangre y se lo ponen al otro chivo que fue elegido para que se fuera al desierto, Azazel. Azazel representa a Satanás. ¿Quién trajo el pecado al mundo? Satanás. ¿Quién es el que debe llevar el pecado del mundo para ser condenado eternamente? Satanás. Toda persona, todo ser humano de la tribu de Israel, de la tribu de Judá, de donde quiera venir extranjero, que acepte por fe el pacto de Dios y se sujete al pacto, todo su pecado va a caer no sobre Jesús,
no sobre Yeshua. No es justo que un inocente lleve mi pecado. Va a caer sobre Azazel. ¿Para qué? Para que él cargue ese pecado y lo lleve al desierto. Dios dijo, alejaré la iniquidad y alejaré la maldad de ustedes. Por eso, Azazel representa a Satanás. Es un demonio que es llevado de año en año al desierto. Ya hoy no lo hacen porque no hay templo. Pero si hoy existiera el templo de Jerusalén, eso es lo que estarían haciendo, echando suertes por dos machos cabríos, a ver a quién le cae la suerte para que sea enviado al desierto, en representación de que es el que lleva el pecado de todo el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que la sangre del otro macho cabrío esparcida sobre el propiciatorio o la tapa que cubre el arca del pacto, la presencia de Dios, justifique. Entonces, cuando el sumo sacerdote salía, era porque Dios había aceptado y había perdonado a todo el pueblo. Entonces, todo esto en el sistema de santificación, ¿cómo hoy nosotros presentamos a Dios en santidad? O sea, nosotros tenemos que, si tenemos una cita cada Shabbat con Dios, ¿cómo nos presentamos delante de él? Claro, nosotros nos vamos purificando, pero si hubiésemos cometido alguna falta, ¿cuándo haríamos esa expiación? ¿Cuándo haríamos esa contrición de corazón, esa limpieza? Bueno, hoy en día el pueblo de Dios, cada año, en la fiesta de otoño, celebra Yom Kippur. No porque tenga ese efecto literal, sino que simboliza que la muerte de Yeshua, perfecta, limpia, pura, su sangre ofrecida, pura, puede justificarme a mí para no cargar con mi pecado, y se lo entregamos a Azazel. Entonces, en esta parashá, nosotros entendemos que esa expiación es lo que realmente justifica para nosotros no cargar la responsabilidad del pecado, que es la muerte. Cuando ese chivo expiatorio, esa cabra que se envía al desierto, lleva mi pecado, es arrojada por un despeñadero para que muera, para que yo no muera por causa de mi pecado. Entonces, por la fe en Yeshua, yo puedo vivir esa libertad, pero no hacer lo que me da la gana. La libertad que tengo es para poder obedecer a Dios en libertad, que antes no tenía la libertad. El capítulo 17 nos muestra los lugares de sacrificios y la prohibición de las carnes que todavía contienen sangre. Y esto realmente en las culturas paganas era algo que los conectaba con los dioses. Cuando las personas ingerían o hacían sacrificios con sangre, se untaban, se cortaban, se laceraban, se tatuaban, se hacían todo, era de una forma espiritual, se conectaban con los dioses de acuerdo a la fe que ellos tenían. Dios dijo, ustedes no van a hacer absolutamente nada de eso. No se van a tatuar, no se van a rayar, no se van a cortar. ¿Se acuerdan los sacerdotes de Baal? Cuando Elías estaba con todos ellos y ellos en adoración se cortaban, se pasajeaban, se hacían todas las cosas. Dios dijo, ustedes no van a hacer eso. Yo soy su Dios fuerte y celoso. No tienen que hacer todas esas cosas. Ustedes van a clamar a mí y yo les responderé. O sea, Dios no quiere que nosotros seamos como el mundo. Por eso, mis hermanos, si por ignorancia hicimos cosas, Dios la perdona si nos arrepentimos. Pero el hecho de que Dios no perdone, no puedo seguir haciendo las cosas que hacía en el mundo. No puedo hacerlo, tengo que purificarme, tengo que limpiarme de toda inmundicia. ¿Cómo lo hago? Por medio de la palabra del Señor. Ahora, yo ya no tengo que hacer sacrificios ni cosas, pero hay prohibiciones que para nosotros tenemos que obedecer, y ahí es donde viene y salta el capítulo 15 del libro de Hechos. Fue escrito posiblemente 30, 40 años después como libro, pero no fue sino canonizado hasta después del año 150 después de Jesucristo. Pablo no andaba con un Nuevo Testamento. Ninguno de los discípulos del primer año, los primeros 50 años, 60 años, no caminaban como nosotros, que cogemos la Biblia y la ponemos bajo el brazo y ahí buscamos los versículos. Ellos no hacían nada de eso. El canon que hoy conocemos como Nuevo Testamento vino a consolidarse, vino a formarse, vino a ponerse junto, sino hasta 150 años después. Y quiero decirle con todo mi corazón, muchos de los pasajes del Nuevo Testamento fueron manipulados.
por el gobierno católico, apostólico, romano para poder manejar las masas y consolidar una sola religión apartada del judaísmo, apartada de la fe hebrea. Entonces, si a nosotros nos apartaron de la simiente del árbol verdadero, imagínense qué podemos aprender. Porque si los discípulos estuvieran escribiendo lo que estaba pasando en el mismo momento, pudiéramos decir muchas cosas. Por ejemplo, en el libro capítulo 15 de Mateo, y se repite la historia en Marcos 7, habla acerca de que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y Yeshua toca ese tema porque son los legalismos de las religiones establecidas. No que sea malo lavárselas, no, mi hermano. O sea, es muy importante que nos lavemos las manos, lo acabamos de ver con esta pandemia. Es muy importante que estemos descontaminados para no infectar nuestro cuerpo o morir por causa de una infección que puede entrar a través de las manos, tocar la nariz, tocar la boca. O sea, tenemos que, pero no podemos ritualizar lo que antes de comer tenemos que lavarnos las manos, si no ofendemos a Dios, no, ofendemos nuestro propio cuerpo. Porque Dios dijo, lávense las manos. Entonces, no se puede convertir en un ritualismo para él, sino algo que es para mi propia seguridad, donde se cumple que yo debo cuidar mi cuerpo para presentarle a Dios en sacrificio y en santidad todo mi cuerpo, alma, cuerpo y espíritu, presentárselo a Dios irreprensible. Entonces me lavo simplemente para no hacerle daño a mi cuerpo. Pero Jesús y sus discípulos fueron condenados a aquello cuando vieron a sus discípulos recoger espigas y ellos no se lavaban las manos antes de comerla. Y él da una explicación completa donde viene la primera manipulación. En Mateo no aparece, pero aparece en Marcos, queriendo decir que Yeshua, cuando dice lo que entra por la boca, no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca porque sale de su corazón. Y desafortunadamente la manipulación para alejarlo del judaísmo, de la fe hebrea, el texto le agregaron una porción que no existe en muchos originales, no existe. De hecho, Mateo no lo menciona, Lucas Marcos lo menciona, Mateo no, donde dice, y de esta manera hizo limpios todos los alimentos. Eso no es cierto. Porque entonces con eso dijeron, ya podemos comer lo que sea. Y el Señor dijo, acuérdese, el Señor dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y si Dios había dicho, no comerás ninguna cosa que ha sido inmunda o que ha sido decretada como animal impuro, él no lo iba a cambiar. Porque si Jesús en ese momento estuviera diciendo, hago limpio todos los alimentos, no hubiera podido ser el Mesías. No lo hubiera podido hacer. En muchas versiones no aparece este texto fue agregado. A nosotros nos enseñaron de que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí lo fue, pero en el Nuevo Testamento no quiere decir que el Espíritu Santo estaba al lado de Mateo, al lado de Pablo, al lado de Juan, escribiendo. No, o corrigiendo. No escribas eso. Cuando ellos escribieron, guiados por el Espíritu Santo, pusieron lo que pusieron. Cuando los hombres que quieren alejarnos de la verdadera fe toman esos escritos, los alteran. Y hay muchos libros alterados. Hay muchas cosas. De hecho, habían cientos y cientos de manuscritos que este concilio se reúne, los famosos primeros padres se reúnen para ver cuáles son los escritos que deben declararse canónicos. Y por poco Santiago ni entra al canon de lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Pero eso sucede casi 120, 130, 150 años después. O sea, no fue que ellos estuvieron escribiendo allí. Y luego viene la manipulación y hasta hoy en día usted ve todas las versiones que hay, porque los sistemas religiosos quieren hacer entender para que nosotros sigamos siendo descendientes de la gran ramera y sus hijos, tergiversando completamente las raíces de la fe hebrea, del propósito de Dios, y hemos sido infectados. Por eso podemos estudiar nuestra Biblia, la que tuvimos, pero ser lo suficientemente inteligente para buscar los recursos verdaderos y sobre todo que el Espíritu de Dios nos dé paz. Así que ese pasaje en el capítulo de Mateo, capítulo 15, del verso 10 al 20, allí se está diciendo que Jesús hizo limpio todos los alimentos y lo repite en Marcos capítulo 7 y no es verdad. Yeshua no pudo decirle a todo el mundo que comiera animales infectados. Cuando el concilio de Jerusalén se reúne para ver la condición de los discípulos, hay 4 pecados que realmente
deben comenzar a sacar nuestra vida si se ha practicado. La primera es la idolatría. Y idolatría es en creencia en cualquier otro Dios. Sacar esa idolatría. Quitar todo el tipo de imágenes que representan para mí protección, cuidado. O sea, no todo es el diablo. No todo es el diablo. También nos enseñaron en la iglesia evangélica que todo lo que uno tiene es el diablo. Tampoco. O sea, pero sí tenemos que ser sensibles que nada que representa idolatría en naciones paganas nosotros lo podemos tener. ¿Para qué tenerlo? ¿Por qué tenerlo? Es que es muy lindo. No, no. Pero si ese objeto, esa imagen es dedicada y consagrada a los espíritus inmundos, a los dioses paganos, yo no necesito tener absolutamente nada de estos elementos, así sea por cultura, o sea por educación, o sea porque simplemente a la larga creo que es mi protección, ¿no? El escapulario, la estampita, la oración, el símbolo, esta cosa que las naciones paganas tienen en excesivo. Entonces, alejarnos de toda la adoración a otro Dios, de todo lo que son las imágenes que representan el buen amuleto de la suerte, que esto me arregla la vida, que esto me protege del mal, que San Gachito, o sea, todas estas cosas alejarnos. Lo otro es de toda inmoralidad sexual. ¿Pero qué es inmoralidad sexual? Muchos de nosotros pensamos que es inmoralidad sexual. En el libro de Levítico y en el libro de Números se habla un poco acerca de las relaciones de inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual que Dios condena son tres grandes ramas de la sexualidad. Y quiero decirle con respeto a todos los que nos escuchan, todos los seres humanos nacidos de hombre y de mujer, todos y aún la raza animal, hemos sido afectados por una sola cosa, la sexualidad. O sea, la sexualidad es parte de nuestro vivir. Lo vemos en niños desde temprana edad y queremos corregirlo. No sé si a usted le dieron en la mano, le dieron de nalgadas cuando usted estaba explorando un montón de cosas. La sexualidad es algo que va a vivir con nosotros hasta que se acabe nuestra vida, hasta que demos el último respiro. Así no funcionan ciertas cosas. La sexualidad siempre va a estar aquí. Ahora, ¿cuáles son las inmoralidades que la Biblia marcó como inmoralidad? En primer lugar, todo lo que sea orgías, todo lo que tenga relación con pornografías, que son tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, todos con todos, eso es una inmoralidad sexual. Otra inmoralidad sexual es la búsqueda del mismo sexo, la homosexualidad, el lesbianismo, todas estas son inmoralidades sexuales. Son cosas que Dios ha dicho no hagan. Y la tercera que afecta y seduce a la humanidad es el bestialismo, el sadomasoquismo. Cuando los personajes toman la sexualidad para llevarla a sadomasoquismo, se cuelgan del techo, se hacen tonsuras, hacen un montón de cosas, piercing en cualquier área, eso es abominación a Dios como causa de la inmoralidad sexual. El adulterio es condenado como inmoralidad sexual y lo es, pero no se habla del adulterio porque si no David no hubiera podido entrar en el reino de los cielos ni de su descendencia, ni Salomón hubiera sido mencionado en la pasarela de los héroes de la fe y cometieron adulterio. Salomón tuvo mujeres, los reyes tenían mujeres, o sea, usted ve la historia de toda la gente en la ley, bajo la ley, que tenían mujeres y esposas. ¿Cuál fue el pecado de David? Haber tomado una esposa que no le debería tomar, punto. Pero el adulterio que Dios está diciendo es mezclar, es diluir la verdad. Hay adulterio, por ejemplo, cuando tú coges una fibra de lana y la mezclas con lino, eso es adulterio. Estás adulterando dos especies que Dios creó. Eso es adulterio. Cuando cogemos la palabra, dice, desead como niños la palabra de verdad no adulterada. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos mezclar conceptos de teologías. No podemos mezclarlos. Porque eso es adulterio delante de Dios. Condenamos más el adulterio de inmoralidad sexual, del hombre o la mujer que le es infiel al esposo y a la esposa. No, la Biblia no está hablando de ese adulterio única y exclusivamente. Está hablando del adulterio con relación, coger dos especies de árboles,
y mezclarlos, estás adulterando la naturaleza original de lo creado. No debes hacer eso. Y es cierto que somos influenciados, hoy tenemos un montón de cosas, pero el pueblo de Dios es llamado a vivir en santidad, apartarse lo mejor que pueda y lo más que pueda a vivir una vida santa delante de Dios. Entonces, estas tres partes en las que representa la inmoralidad sexual que se ha visto en la humanidad hoy en día, los dioses y las imágenes son el inicio de una desintoxicación para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ser llamado e injertado en el reino de los cielos. Cuando vieron que la gente, por creer lo que Yeshua había hecho, su muerte, su sacrificio, podían regresar y el Espíritu Santo venía sobre ellos y habían manifestaciones y los dones del Espíritu Santo, claro, el concilio se reúne y dice, ¿qué les vamos a imponer? Que se circunciden. Que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto, que venían enseñando. No los perturben. No que no hay que hacerlo, no me malinterpreten, no es que no hay que hacerlo. Denle el tiempo suficiente para que lo procese. Denle el tiempo suficiente. Ahora, cuando una persona no entiende lo que es el mikvah, que es el bautismo, que tiene que hacerlo, que debe de hacerlo, que es responsabilidad hacerlo, lo mismo al hombre, la circuncisión la tiene que hacer. Un hombre que viene al camino de la salvación tiene que hacerlo, sin importar la edad, tiene que hacerlo. No que eso representa salvación, no representa salvación, no es salvación, no se obtiene salvación. Guardar el Shabbat no salva a nadie. ¿Me entiendes? A guardar el Shabbat no salva a nadie. Hacer las cosas que Dios dijo no las dijo por salvación, las dijo por santificación, en la obediencia en lo que yo creo. De hecho, la Biblia se ha vuelto tan estricta que ningún hombre que no esté circuncidado pudiera participar de la Pascua. Ay, pastor, y yo lo hice, me condené. No, tranquilo, no se condenó porque todavía está vivo. No es que Dios esté allí con un látigo para matarlo si usted cometió un error o una falta. Pero en la medida que nosotros vamos alcanzando el conocimiento, tenemos que irnos purificando. Y hay personas que le hacen la circuncisión cuando niños. A todos los niños del pueblo de Israel le hacen la circuncisión al 8º día. Ahí es donde viene la pregunta. ¿La fe de quién? ¿La fe de quién guarda a ese niño? La fe del padre. La fe del padre guarda al niño cuando al 8º día es llevado. El niño no entiende, el niño no comprende, el niño no sabe, no tiene fe, no tiene nada, pero a él al 8º día de nacido lo llevan a circuncidarlo. Lo puede hacer el médico, lo puede hacer el mismo rabino. Y se lo ofrecen a Dios, pero esa es señal del pacto. Ahora, cuando el niño empiece a entender eso, tiene que circuncidar el corazón. No sé si me entendió. Hay personas que se pueden bautizar, pero si no se bautizan en el interior. Hay gente que puede celebrar el Pesaj y comer la cena de Pesaj y participar de todos los elementos, pero si no lo hace de corazón, de nada le sirve. O sea, nada que no salga del corazón para agradar a Dios, obedecer a Dios, sirve. Y eso es legalismo. Eso es lo que muchas personas consideran. ¿Saben que en la iglesia cristiana hay legalismo? Porque si usted no hace el cántico de la manera, si usted no levanta las manos, ya la gente te está juzgando. Si usted no se arrodilla a orar, usted está mal. Son legalismos que las iglesias evangélicas han impuesto y la iglesia católica apostólica romana tiene más legalismos que el mismo judaísmo para poder incorporar una persona. Si la persona va y se confiesa, no se confiesa con el sacerdote, no puede recibir la comunión del Viernes Santo. Y se lo dejan a la conciencia de la persona. Pero ¿qué tal que una persona se confesó, pero no le dijo toda la verdad al Padre? ¿A quién engañó? A sí mismo, ni siquiera a Dios, porque eso es religión. Entonces nosotros tenemos que entender que la circuncisión en todos los aspectos de obediencia nace del corazón. Por eso Yeshua, en el capítulo 15 de Mateo, el énfasis principal, no está hablando de los alimentos, no está hablando de animales puros e impuros, no está hablando de eso. Los judíos de su entonces estaban en lo exterior, en lo material. Hay que lavarse las manos mientras comen. No, eso es lo exterior. Yeshua dijo, lo que sale por la boca es lo que realmente nosotros somos. Lo que un hombre y una mujer expresan. Claro, déjeme hacer un paréntesis.
Usted en un momento de rabia puede decir cualquier cosa. ¿Y cómo podemos describir o entender que no fue verdaderamente sincero? Cuando hay arrepentimiento y le pide perdón a esa persona. Hay cosas que de enojo, de ira, podemos decir, mandar a cualquiera a coger café. O sea, lo odiamos, te desprecio, no te quiero ver, es lo peor que me ha pasado en mi vida, pero salió de un momento de ira. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo se convierte el pecado? Cuando yo verdaderamente lo dije de corazón, no de rabia, sino cuando realmente estaba buscando la oportunidad para dejárselo saber. La persona ladrona no es simplemente cuando roba. Déjenme darle una aclaración y creo que en unas semanas atrás se lo di. Una persona es ladrona porque planea un robo. Hace todos los planes, entro a tal hora, llego a tal hora, ya conozco el banco, ya sé cómo están las cosas, pero de camino al robo tiene un tropiezo y se le arruinó el plan y regresó a la casa. Se hace la pregunta, ¿es ladrona? Sí es ladrona. Porque hubo un tropiezo, pero si no hubiera habido ese tropiezo, hubiera robado exactamente, ¿no? Ahora, una persona que vaya a robar y vaya en camino y dice, esto no es lo correcto, yo estoy pasando necesidades, yo sé que entiendo que estoy pasando necesidades y no lo hago, me arrepiento. Ahora, usted dice, pero pastor, ¿pero qué tal si sí lo hizo? Bueno, viene la ley de la restitución, que también está en la Torá. Si una persona roba, así sea que lo planeó, se robó la billetera, se la encontró, sabe de quién es, y después viene el remordimiento, la convicción del Ruach HaKodesh. Bueno, tiene que hacer la restitución. Para que haya un verdadero perdón en mí y una verdadera circuncisión en mí, yo tengo que restituir lo que hice. Si yo le robé la paz a alguien, yo tengo que devolvérsela. Tengo que hacer lo posible por restituir la paz con las personas, porque yo les robé a ellos su paz, su tranquilidad. Tengo que buscar la manera de no volverlo a hacer. Y eso nace de una verdadera contrición de corazón. Entonces, cuando en el capítulo 15 de Hechos se está diciendo qué vamos a hacer con los gentiles, mientras ellos cada semana, yo no sé si usted recuerda cuando vino por primera vez a la fe. No sé cuál sería la razón, causa, motivo que lo llevó a meterse a una iglesia cristiana. A ver, usted fue católico. Hay muchos católicos que no han salido porque dicen que están bien y a él se quedaron. Pero la gran mayoría que salieron del catolicismo fue por la predicación del evangelio de una manera que lo hizo ver que a pesar de que usted guardaba una religión, si se moría se iba para el infierno. Entonces usted se arrepiente, empieza a crecer, empieza a buscar y cada semana que escucha la predicación del pastor, el sermón, su vida comienza a cambiar. Entonces ya canta, ya no dice palabras feas, ya no dice esto. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que llevan un tiempo y después dicen, me aparté, me fui a vivir al mundo otra vez? Y lo comparan con la historia del hijo pródigo, ¿no? Después de haber tenido una fe, después de haber estado sirviendo al Señor, eso sucede mucho en la iglesia evangélica. Sirve al Señor y ahora estoy viviendo apartado. Vive como un pagano cualquiera, inmoral, lo que sea, pero dice, yo amo a Dios en mi corazón y algún día volveré al camino del Señor, ¿no? Entonces esas son las justificaciones porque no hemos conocido al Dios verdadero y nos sometemos al Dios verdadero. Entonces, las relaciones prohibitivas, si usted lo quiere ver, se encuentran en el libro de Números que lo vamos a ver después. Aparte de las que ya le mencioné, hay relaciones interpersonales que no se deben hacer, que también ofenden a Dios y hay que cuidarlas de todas esas cosas. Pero eso está en el libro de Números. Entonces, lo que nosotros podemos entender, ¿qué es lo que realmente daña tu vida? ¿Qué es lo que realmente daña mi vida? No son los momentos impulsivos. Cuando una persona es impulsiva por naturaleza y tiene la fe en el Señor, ¿qué tiene que hacer? Empezar a trabajar en esa área, a cuidar más esa área. ¿Cómo lo hace? En santidad, en oración, en poder del Espíritu. Para eso Dios nos dio el Ruach, para fortalecernos, para decir, hoy me decían esto y antes explotaba, ahora me lo dicen, yo tengo que aprender a callar. Ser lento para enojarme, lento para airarme y presto a ayudar. Nosotros tenemos que ejercitarnos para la piedad. Hermano, usted nunca ha dado caridad, comience a darla, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Ahora, no la dé
porque quiere ganarse el favor de Dios. No lo haga por eso, porque no está circuncidado su corazón. Hay personas en el movimiento de raíces hebreas que condenan el diezmo, la ofrenda y que todos los pastores, y es cierto, hay pastores que han robado, se han aprovechado de la mente y el dinero de la gente, vendiéndoles promesas que no pueden ni ellos mismos cumplir, no pueden cargarla ni con un dedo, pero se benefician de los miles y miles y millones de dólares que eso les produce. Claro, el que vive del evangelio, pues que viva el evangelio, el que predique el evangelio tiene el derecho de poder recibir alguna ofrenda, pero no sea la motivación correcta. Pero las personas que condenan este aspecto del diezmo porque no lo quieren dar, porque tienen una mala experiencia con todo, siempre atacan a alguien que recibe una ofrenda. Y lo que no han leído es que toda persona tiene el derecho, si ha dejado el trabajo secular para servir al Señor, tiene el derecho de poder recibir si le van a dar dinero. No que lo pida, no que lo manipule, no que si no traes el diezmo, Dios no te va a bendecir. No puede hacer eso porque entonces está manipulando las mentes y los corazones de gente que creen eso y dan dinero, pero no está circuncidado ni siquiera el mismo del corazón. Entonces, todas estas personas que dicen que ya no hay que hacerlo, estaba hablando con alguien una vez y le dije, ok, pongamos de que usted tuvo mala experiencia con pastores ladrones, pero usted cree que hay que dar una ofrenda. Usted cree que hay que sostener a la viuda y al huérfano, porque inmediatamente ellos toman por testimonio lo que dice Santiago, la religión verdadera y perfecta es esta, ayudar a las viudas y a los huérfanos desamparados. Y le hice una pregunta a una persona, sinceramente, de lo que usted recibe como salario, como ganancia, como adquisición, o sea que le den, perdón, si a usted le dan un allowance, usted no trabaja, no hace nada, pero recibe un allowance, y usted no separa una porción para darlo, realmente usted está mal. ¿Por qué? Porque hay gente que pasa más necesidades que nosotros. Y estos son ejercicios que se hacen como disciplinas espirituales. Entonces esta persona le decía, adopte una viuda y séale fiel. Adopte un huérfano y séale fiel. Con esto no compra la salvación, con esto no piense que va a ser salvo, pero cumple el principio de Dios. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por el concilio de Jerusalén a predicarle a los gentiles, lo primero que les dicen es, acuérdense de las viudas. Una persona que no da porque no piense que hay personas con mayor necesidad, tiene un problema de orgullo, de egoísmo, de arrogancia, de tacañería. Perdónenme si lo ofendo con esto, pero es más bienaventurado dar que recibir. Y son las muestras, servicio. Cuando uno hace un servicio esperando retribución, ¿qué mérito tiene? La palabra del Señor condena esto diciendo, ¿no hacen así los ladrones? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos hacer una fiesta, una celebración e invitar a gente que no conozco? Gente que no va a traer regalo. A veces hacemos una celebración de fiesta muy buena para la familia, pero aunque no lo hacemos por ello, entiéndame, no lo quiero condenar. Siempre sabemos que al hacerla, mi hijo va a recibir regalitos, ¿no? Pero ¿quién puede hacer una fiesta, gastarse $1,000, $2,000 y decirle, el único compromiso que le pido a todos los invitados es que no pueden traerme ni un solo regalo el día de mi cumpleaños? Y el que me lo traiga lo devuelve. No entra a la fiesta. No lo hacemos, nos gusta, pero la verdadera riqueza espiritual está cuando podemos hacer el favor. Hay un proverbio latino que dice, haz el bien y no mires a quién. Y todos estos son disciplinas de santificación, pero tienen que nacer de la circuncisión del corazón. No somos buenos. Y Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. No pretendo saberlo todo, pero una cosa hago. Lo que no hice ayer me voy a proponer hacerlo mañana. Prosigo porque mi vida no ha terminado. El día que usted y yo, hermanos, muramos, al día que nos toque, cesaremos de toda obra, de toda preocupación, de todo trabajo, de toda labor, hasta el día de la redención. Y cuando estemos redimidos, no sé cómo va a ser la vida porque podemos ilusionarnos de muchas cosas, pero no hay nada que realmente defina cómo va a ser. Sí, calles de oro, mar de cristal y todas estas cosas, que yo creo que eso tiene otras connotaciones y otras explicaciones más claras que simplemente estar como angelitos volando en las nubes y en el cielo. Pero comencemos a practicar lo que aprendemos. Los mandamientos, las leyes, los estatutos, no son un yugo, no son una carga. Guardar el Shabbat debe convertirse para nosotros como cuando guardamos el domingo.
Y hoy en día, no juzgando a nadie, hoy en día si una persona dice, viene mi tía, viene mi abuela, realmente no voy a la iglesia, está bien, no va y punto. Jesús pagó por mí, Él me entiende. Y si la cita era con Dios, ¿a quién le fallé? Y eso dentro del cristianismo. Quiero con esto cerrar una anécdota que me pasó a mí en el cristianismo cuando yo salí de la iglesia católica apostólica hace muchos años. Tampoco fui un católico practicante para que no piensen que era el hombre más consagrado. Hay muchos católicos que son católicos por herencia, ¿no? Pero nunca han pisado una iglesia ni les interesa un pepino lo que sucede en una iglesia o en un grupo o en una parroquia católica. No les interesa, simplemente son católicos por defender un concepto. Es como el político que no entiende nada de política, pero defiende un partido sin entender el partido. Es lo mismo. Yo recuerdo que cuando yo empecé en los caminos del evangelio, de la iglesia evangélica, pues empecé a servir en la iglesia, ¿no? Y el domingo que me tocaba servir a mí, pues yo hacía todo esto en entendimiento para Dios y yo creo que en cierta manera lo hice bien. O sea, no lo estaba haciendo hipócritamente. Era lo que me habían enseñado, era lo que había aprendido a amar, a hacer. Y resulta que hacía más de, digo yo, casi 10, 12 años, yo no veía a mi mamá. Yo vivía en Estados Unidos, mi mamá vivía en Colombia. Mi mamá, o sea, piense, el ser más importante en la vida de todo ser humano, ¿quién tiene que ser? A mamá. Y por las convicciones que uno tiene, mi mamá llega el sábado a la noche a la casa de mi hermano y me hacen un plan para que yo vaya a verla y la saque a dar una vuelta el domingo, pero temprano en la mañana. Y yo me puse a decir, bueno, es mi mamá, pero mi servicio a la iglesia, a la denominación y al Señor, especialmente al Señor, es más importante. Y me volví tan radical que mi mamá pasó a ser una segunda prioridad en mi vida, después de tantos años de no verla. Cualquiera me condenaría y diría, pero ¿cómo se le ocurre? La mujer que le dio la vida, que lo sostuvo, que lo amamantó, ¿cómo usted la desprecia? Pero era por la convicción y la fe que yo tenía, que estaba mal guiada, mal confortada. Pero pensé que lo hacía por Dios, por mi denominación, por mi pastor, por mi congregación. Y le dije simplemente a mi hermano mayor, mira, para mí lo más importante es Dios. Entonces, para mí el domingo era el día más santo, porque lo hacía para Dios. Ahora, en la fe del Shabbat, y quiero decirles, hermanos, quiero decirles, amigos, en este nuevo caminar, a lo mejor usted se me aburre en 6 meses. La misma rutina, la misma tontería. Y no hacíamos lo mismo en el cristianismo. No hacíamos lo mismo en el catolicismo. La gente que se para de la casa y se va para misa un domingo, no es rutina, no es monotonía. La cuestión es el corazón. Cuando lo hacemos apasionadamente, es el día de mi cita con Dios semanal. Por encima de cualquier cosa, no lo voy a dejar pasar. Claro, si voy de camino a la sinagoga, al lugar de reunión, al templo, a la iglesia, llámele como le quiera llamar, nos reunimos y yo veo una persona golpeada en la calle, ¿cuál es mi responsabilidad delante de Dios? El buen samaritano. Pero a veces por la religión, lo hice yo con mi mamá, no valoré esto. Mi mamá odió el cristianismo los primeros años en que yo fui un cristiano fanático, donde todo era la prioridad, la iglesia, la ofrenda, el servicio, por encima de mis hijos, por encima de mi esposa, por encima de Raimundo y todo el mundo, por encima del trabajo, por encima de todo. ¿Cuánto más el verdadero día que Dios estableció como un encuentro semanal con Él? No debería ser, hombre, faltan 5 minutos, yo voy a estar dispuesto, sea en el Zoom, sea en la congregación, sea donde sea, tengo que ir. La gente lo hace por amor, algunos lo hacen por religión, algunos lo hacen por tradición, pero Dios mira y prueba la mente y el corazón del hombre. Por eso tu corazón y el mío tiene que ser limpio delante de Dios con una buena intención. Los mandamientos no todos aplican a su vida o a la mía, no todos aplican, pero las cosas que yo tengo que hacer, si no estoy circuncidado en mi corazón, de nada sirve. Entonces yo me puedo abstener de alimentos, pero si no está en mi corazón, de nada sirve. Yo me puedo circuncidar el prepucio de mi parte genital, pero si no está en mi corazón, de nada sirve. Yo puedo recibir Pesach, yo puedo recibir Shavuot, yo puedo comer pan sin levadura 15, 20 días y hacer ayunos, pero si no está en mi corazón, de nada
sirve. Estamos a punto de terminar las fiestas o los tiempos señalados donde Dios nos recuerda el sacrificio de Yeshua, el tiempo de los panes sin levadura. Estamos en el conteo, que es una escala de purificación para prepararnos para Pentecostés, Shavuot, y poderlo celebrar en santificación, ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, en conocimiento, en gracia para con Dios, para con los hombres, y crecer, saber que mi vida espiritual va en ascendencia, porque estamos ascendiendo a los estándares de aquel que nos llamó por su gracia admirable a compartir en su reino cuando Él lo establezca. Espero haya recibido. Si le ha gustado esta enseñanza y quiere participar con nosotros, no tiene que dar dinero, no tiene que enviar nada. No le estoy pidiendo absolutamente nada por el esfuerzo, el trabajo y lo que hacemos aquí. Simplemente, si le ha gustado, haga un like allí en la página de YouTube donde usted se encuentra, o simplemente suscríbase y sea parte de la casa de Israel. Juntos serviremos al Señor. Yahweh le bendiga y le guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre usted. Yahweh alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. La gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el amor del Padre y la comunión que tenemos unos con otros por el Ruach HaKodesh nos guarde hasta el día de nuestra gran redención. Bendiciones.